tramo final del programa. Vamos a hablar un poco de los temas que tenemos en agenda hoy, en estos últimos días, y también de las alternativas que con sus debates, con sus limitaciones y demás, se van proponiendo todo el tiempo para poder dar una respuesta, ¿no? Enfrentar todas estas distintas aristas que se van abriendo simultáneamente por parte del gobierno. Está Enrique Gandolfo, es dirigente de SUTEBA, de CTA y también convocante de la Asamblea Abierta que se volvió a reunir hace algunas semanas. ¿Cómo andas? Gracias por acercarte. ¿Qué tal, Mauro? No, gracias a ustedes. Recordábamos, bueno, la Asamblea Abierta que surge como un espacio ahí en las primeras semanas del gobierno de Milei, cuando arrancaba con un ritmo parecido a este, ¿no? Digamos, con el respaldo de la reciente elección y la intención de ir a por todas las reformas a la vez. El marco es parecido, sí, coincido que envalentonado por los votos quería avanzar muy rápidamente y tuvimos el buen tino de encontrar una respuesta que uniera voluntades y expresiones diferentes. Entiendo que esta situación está un poco agravada por el hecho de que después de 2 años y de poder sacar conclusiones respecto al rumbo que el gobierno tomaba o que toma en contra de las mayorías, se encuentra otra vez envalentonado por los votos, aunque no sean los votos de la mayoría del país, ni mucho menos, un 40-45% contando los votos totales de la elección. Bueno, eso es un aval que los pone en carrera de hacer ahora todo lo que no pudimos hacer todavía, y ese hacer todo ahora viene de la mano clarísimo de las demandas de los grandes grupos económicos, de los empresarios y el apoyo explícito de Trump, del imperialismo, ¿no? Bueno, hay un proyecto central dentro de esto que es la reforma laboral. ¿Qué lectura hiciste? Yo creo que hay que verlos en términos de relaciones de fuerza entre capital y trabajo, ¿no? Y en este punto voy a utilizar una metáfora futbolera, pero creo que se entiende claramente. De consumarse esta legislación o esta antilegislación laboral, tendremos la cancha inclinada a favor de los intereses de los patrones, de las patronales, de una manera en que no solo la cancha inclinada, yo creo que deberíamos agregarle al árbitro, a los líneas, al bar comprado y al chiquitapia, ¿no? A todo. O sea, no es una reforma más, es una reforma que plantea un cambio en las relaciones de fuerza, porque apunta, entre tantas cosas de las que podemos hablar, a debilitar la organización de los trabajadores a nivel sindical, pero también a un nivel que en la Argentina ha tenido un fortísimo desarrollo, que es al nivel de las relaciones patrón-empleado en el lugar de trabajo, de las comisiones internas. Bueno, en este punto nosotros encontramos un desafío, porque decir esto y saber que existe un universo de millones de trabajadores precarizados para las que no existió nunca la comisión interna, ni la negociación colectiva, ni el aguinaldo, ni las vacaciones, nos abre el desafío de poder conectar lo que decimos en cuanto a defender los convenios, a defender los derechos laborales, con los de quienes no lo tienen, ¿no? Y este desafío tiene que ver con, bueno, cuáles cuestiones nos unifican como personas que van a laburar y tienen que recibir un salario. ¿Qué cosas nos unifican? Y ahí me parece que la cuestión del rechazo, nosotros somos partidarios de un movimiento muy amplio de rechazo en contra de las reformas laborales y de las otras también, la educativa, pero que intente todo el tiempo conectar estas demandas con las de quienes con toda razón pueden decir, pero si yo nunca tuve aguinaldo, yo nunca tuve vacaciones pagas, yo nunca tuve derechos. ¿Y qué mencionarías ahí, por ejemplo, a quien te esté escuchando, en esa situación de no haber tenido un empleo registrado y con lo que manda la ley originalmente? Que bajar el piso, el piso de los derechos conquistados, ¿no?, en la historia,
no los va a afectar, por supuesto, a quienes los llevamos a perder, pero va a afectar también a quienes no lo tienen, porque rebaja y pone a favor de las patronales decisiones de cuánto te voy a pagar, cuántas vacaciones te voy a dar, cuántas horas te voy a hacer laburar. No vas a tener nunca un aporte previsional, lo cual indica que el día que te quieras jubilar estarás en la vía. En este sentido, unificar. Y la otra me parece que, por ejemplo, con las cuestiones de la cantidad de jóvenes, sobre todo, que laburan con las aplicaciones, la primera cuestión es ser reconocidos como trabajadores, ser reconocidos en su calidad de laburantes y, por lo tanto, en su calidad de laburantes, la posibilidad de tener derechos, ¿no? Esto yo sé que es difícil, que este diálogo que intentamos nos fluye así, pero que si no conseguimos una conexión entre unas y otras, es difícil conformar la fuerza de ese movimiento, porque el discurso que escuchamos en los medios para defender la reforma laboral capta algunas oídos atentos. O sea, cierta lógica de que aquel que tiene determinados derechos consagrados, que los pierda, en realidad te estás, emparejando por debajo. Se empareja para abajo. Pero no te cambia tu situación. Pero no te cambia tu situación. Y ahí es quizá lo más complejo, porque para quienes sí los tenemos, los convenios y demás, creo que también, ahora que pasé recién por el semaforazo, las cosas son tremendas, habría que detallarlas una por una. Yo sé que ustedes han tenido entrevistas con abogados laboralistas que lo explican muy bien, el sentido, pero hay una cosa que veíamos en estos días que es tremenda. La idea de abaratar los despidos creando un fondo de ayuda laboral que se paga del 6% de los aportes provisionales que hacen las patronales, el 3% iría a formar ese fondo de despido para las indemnizaciones futuras. O sea, dicho en criollo, es sacarle la plata a las jubilaciones y pensiones y dárselas para crear un fondo que vaya a saber quién lo va a manejar, pero también puede haber un negocio de por medio para pagar los futuros despidos. Realmente es de un grado de crueldad eso. Solo por eso ya habría que oponerse a la reforma laboral, pero son tantas otras cosas. Y la otra que me parece que también es producto de la que genera también más lógica que pueden estar atendiendo a eso, es de que bajando la legislación laboral, arrasándola, creo que es la mejor manera de decirlo, se van a crear nuevos empleos. No funcionó así. Eso no funcionó así nunca. Y aunque yo le dijera a alguien que el otro día lo hablaba con un pibe, le decía, profe, yo no había nacido con el menemismo, digo, con Menem, legislación laboral flexibilizadora hubo y mucho. Cuando arrancó el menemismo, la desocupación era del 8%. Cuando se fue, era el del 18%. Estaban todas las leyes flexibilizadoras vigentes. Pero ahora hay algo más actual, porque la ley Bases introdujo un artículo en el cual se decía que para facilitar las contrataciones se anulaban las sanciones, las multas a los empleadores que no tomaran trabajadores registrados. El resultado no es más trabajo registrado, sino pérdida de trabajo registrado. Creo que en los 2 años da arriba de los 150.000 pérdidas. Entonces, no va a ser por ahí que haya más empleo, al contrario, va a ser por ahí que haya más precarización y que se extienda la precarización. Y frente a eso, la necesidad de herramientas para confrontar, ¿no? Y en ese punto estamos. Antes de eso, recordaba también en estos días cuando leía el proyecto, una actividad que hace ya unos cuantos años compartimos. ¿Te acordás cuando poníamos en discusión Polo Puerto? Y recordábamos todo lo que eran las tercerizaciones, ¿no? Que ahora se vuelve a reforzar. Y que tiene mucho que ver también con la actividad industrial en nuestra ciudad, y que has cubierto incluso para esta radio hace algún tiempo algunas de esas luchas, ¿no? ¿Qué puedes mencionar? ¿Qué significa eso? Y significa habilitar, y en primer lugar es sacarle eso que le llaman la responsabilidad social, o sea, la empresa madre, el polo, la que sea, subcontrata a otra empresa, terceriza el trabajo. Y de acuerdo a la legislación laboral actual, con claridad definitiva, pero pone que hay una responsabilidad lo que pasó con Juan Cruz Manfredini. Claro.
eso es clarísimo. Ahí había una tercerizada de por medio. Entonces, solamente Camín era la responsable de esa barbaridad que produjo la muerte de Juan Cruz, o había una responsabilidad de de grandes empresas que habían tomado a esa tercerizada sin ninguna precaución por el cuidado de la vida, ¿no? Esto ahora se extiende, se habilita de una manera en la cual prácticamente deja de haber responsabilidades. Y bueno, eso también es gravísimo. Por eso digo, en la extensión de la precarización es el futuro clarísimo de eso. Y lo que es más difícil de ver, sobre todo para quienes no han tenido una trayectoria en un sindicato que pelee duramente, es el debilitamiento de la organización de base. No el sindicato también. Pero ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque se dice, habilita las negociaciones por empresas, ¿no? Que el trabajador discuta por empresa con el patrón, en vez de la organización colectiva. El convenio colectivo era siempre un piso de derechos. La negociación por empresa hoy existe, pero parte de la base de respetar el piso de derechos y mejorar. Ahora, puesto en cuestión de relación en el lugar de laburo entre una comisión interna y la patronal, tenemos que partir de la base de lo que era el derecho laboral. No estamos hablando de igualdad de situaciones, estamos hablando de una situación ya de por sí desigual, en la cual se habilita que se negocie por empresa y hasta se negocie individualmente, que cada laburante negocie individualmente con el patrón, lo cual queda en un plano, por eso decía de la cancha inclinada. ¿Con quién estás negociando? ¿Un laburante solo con la DAU? ¿Qué sé yo? Es hasta materialmente inviable, parece. Claro. Aportá algo respecto de reforma educativa, la reforma de libertad, o educación para libertad, no me acuerdo el nombre que le pusieron. ¿Qué aspectos centrales ahí hay que advertir? En realidad van de la mano con la reforma laboral con la educativa, porque en un sentido muy general, no da para acá una explicación, en realidad parte de una idea de, entre tantas cosas, la educación es educación para el futuro laburo. Entonces, abaratar el costo de educar para futuros desempeños laborales. En tanto, un universo de laburantes precarizados a futuro no necesita gran desarrollo de habilidades ni de conocimientos técnicos. Eso queda reservado a una pequeña franja, por eso hay un zarpazo brutal, no solo en la reforma educativa, sino también en el presupuesto presentado por el gobierno contra la educación técnica. Claro. Un zarpazo brutal. Entonces, quien lo piensa, ¿qué está pensando? Que no vamos a necesitar. Claro. El país no va a necesitar técnicos, un país que se orienta claramente hacia el extractivismo y la producción industrial muy, muy acotada. Bueno, eso por un lado, pero por otro lado es más grave. Alguna compañera me decía, de unos cuantos años, pero para acordarse de esto hay que tener unos cuantos, allá por el 50, el gobierno de Frondizi aparece una discusión muy fuerte entre la laica y la libre, ¿no? Moviliza muchas voluntades y justamente la palabra libre. Claro, la libre no era la libre. La libre no era la libre, era, que es esto, acá se reitera, es darle fondos públicos a las empresas privadas de educación o a las escuelas privadas, digámoslo así. Es una transferencia de ingresos desde un lugar a otro, desfinanciando la educación pública en su conjunto y avanzando en varios planos contra los derechos a educarte, la cuestión de la voucherización, de poner un voucher a la familia para que elija supuestamente el colegio en el que envía a sus hijos. Yo creo, en algunos términos también históricos, que está por detrás de la ley de 1420, la ley 1420 que es de 1884 y que produjo la idea de la educación libre, gratuita, laica y obligatoria. Esto pone en cuestión esa idea y se parece mucho, en muchos aspectos, ahora más desarrollados, a la experiencia del pinochetismo con la educación, ¿no? Estamos hablando, bueno, de gobiernos autoritarios.
En la docencia recién empieza a hablarse, porque este es otro tema, el proyecto se conoció recién, y la idea de tomar la dimensión, la magnitud que tiene este proyecto, que tiene muchos aspectos, habría que tocarlos de a uno, pero que eso podamos generarlo, y estamos en ese camino, empezamos a desarrollar ese camino, un movimiento también de resistencia muy amplio, tiene que ser muy extendido, e incluso con explicación clara hacia las comunidades de lo que va a significar esta escuela destrozada en el sentido público, porque nosotros decíamos que si en aquella vez el debate fue entre laica y libre, acá debería ser el debate entre lo supuestamente libre, entre comillas, y lo público, porque acá lo público, la idea de lo público, de lo común, de lo de todos, desaparece, ¿no? Entonces queda librado a las fuerzas del mercado. Bueno, y resistencia a todo esto, ¿qué hay que se está gestando? Mañana convocatoria aquí en la ciudad y a nivel nacional. Sí, es muy importante. Más allá de uno, sin duda, tiene que reprocharle a la dirigencia tradicional cegetista haber dejado pasar absolutamente casi todo, ¿no? De haber dejado pasar casi todo, pero que haya una convocatoria nacional que comienza a desarrollar, y debería ser lo que el otro día votó la Asamblea, es exigir un plan de lucha y un paro nacional. Yo le agregaría construido desde las bases, porque es difícil también no pensar que esta dirigencia tradicional lo que está negociando es algunos artículos que les tocan prebendas y privilegios, y nosotros lo que queremos expresar es un movimiento de rechazo porque inclina en la lucha de clases la balanza directamente, como lo dije antes, a favor de las grandes patronales. Y desde ahí tenemos que no negociar artículo por artículo, sino decir, este es el proyecto que diseñaron las consultoras de los grandes grupos económicos, esto es claramente así, y que está destinado a arrasar con derechos adquiridos. 14:30 frente a la municipalidad, y de ahí hacia... Y de ahí una concentración común, esta era la idea, hacemos una concentración en común con todos los sectores independientemente de quienes los representen. Incluso estaría bueno que hubiese mucha participación de quienes no tienen una representación, el horario no lo facilita, y la cuestión del no paro tampoco, ¿no? Porque si fuera paro general sería otra cuestión, pero más allá de eso, apelar a que en lo posible sea una manifestación multitudinaria, pacífica, clarísima en sus objetivos de rechazo y propositiva en cuanto a lo que no queremos, en cuanto a lo que queremos, y también en el sentido de apelar para otra vez, como tantas veces, a esa voluntad de lucha que se expresa desde lugares de laburo, pero se expresa en las calles muchas veces decisivamente. Como punto de referencia poníamos la referencia más cercana de lo que pasó con las reformas de Macri y lo que significó la calle poniéndole límites y frenos a ese intento muy parecido a este, ¿no? De reforma previsional. De reforma previsional en ese caso. Enrique, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Enrique Gandolfo estuvo en FM de la Calle.